Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga en Cristo Jesús. Vamos a dar un tema que se llama la mundanalidad. Y vamos al Salmo 17, 14 al 15. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Padre, gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine cada día a interpretarla correctamente. Saber que dice de los hombres mundanos, y por eso lo titulé La mundanalidad, hoy que la vemos en la iglesia, porque el mundo tiene que haber mundanos, porque ese es el gentilicio del mundo, los mundanos, y por eso puse la mundanalidad para que pudieran entender tus hijos y aquel que no te conoce también pueda llegar a tu presencia y apartar de las prácticas del mundo y no llevarlas como iglesia, sino hacer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la bendita palabra. Mire que el Salmo nos está diciendo los dos tipos. David del pueblo de Dios y los mundanos, el gentilicio del mundo. Como cristianos fuimos rescatados del mundo para no volver a esas prácticas. No es que no vayas a estar en el mundo, sino que hay que quitar las prácticas que usted y yo hacíamos cuando estábamos en el mundo, éramos mundanos. Entonces la palabra hebrea, cajeldía, es igual a mundanalidad. En español, mundanalidad es actitud de vida que se opone al reino de Dios. Está bien clara la bendita y poderosa palabra de Dios. Entonces vamos a ver, la mundanalidad es esclavitud. Gálatas 4, 3 y el versículo 8 al 11. Y leemos: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora somos niños espirituales, aunque tenga los años que quieras tener, porque por fuera vamos envejeciendo y por dentro vamos rejuveneciendo. Hay gente que le dice, tú todavía eres un niño espiritual, porque todavía no entiendes mucho. Entonces mire lo que dice el versículo 8 al 11. Exhortación contra volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuántos días vive guardando el mundo? Que en muchas iglesias, cuando hablo de iglesia eres tú, lo están llevando a muchas congregaciones, las personas, pastores, líderes, ovejas, guardando cuánto día sale. Entonces ya usted no está, ya usted los guardó cuando estaba sin Cristo. Ahora conociendo o siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis a esclavizar de lo mismo? Cristianos que no han entendido que Dios los sacó o nos sacó del mundo, no que nos llevó para el cielo todavía, pero usted qué hace practicando, cuánto día sale, día del Padre, día de la Madre, día del niño, día de la tierra, mes, feliz cumpleaños, día de cuánta cosa hay. Eso es del mundo, iglesia. Eso lo hacía usted y yo cuando estábamos sin Cristo y siguiendo las corrientes de este mundo, manchándonos con el mundo. Y ese es el segundo punto.
no deje que el mundo te manche, porque de allá te sacó o nos sacó Dios para que nosotros fuéramos testigos de Él en este mundo, lleno de cuanto alboroto hay. ¿No te has considerado que tienes una vida nueva? ¿Que todas las cosas son hechas nuevas? ¿Que eres criatura nueva? Entonces en Santiago 1, 27, dice, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que hay que guardarse, no dejarse manchar, llevando la misma corriente que sigue el mundo. Si de allá nos sacó el Señor, estábamos manchados, ¿para qué te vas a volver a manchar? Siguiendo las mismas corrientes de este mundo. Cuánta situación o alboroto, cuánta festejo, tú también andas metido ahí. Aprende hoy a que eres una criatura nueva, que todas las cosas fueron hechas nuevas en Jesucristo. Entonces, cuando usted mira la palabra y la analiza y dice usted, si eso era lo que yo hacía cuando yo estaba en el mundo, entonces no debo de seguir en la misma corriente en la cual va siguiendo el mundo, porque entonces caemos en la trampa. Porque mire lo que nos dice la palabra aquí en 2 de Corintios 5:16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo conocimos a Cristo? Muerto, crucificándolo, nacía todos los años, en procesiones, en imágenes. Ahora lo tenemos en vivo, viviendo en nosotros a través de su Santo Espíritu, porque somos cristianos, ya no somos hijos de ira, sino hijos de Dios. Entonces, si lo conocimos así, ya no lo conocemos así. Para estar siguiendo los mismos rituales, los mismos meses, los mismos tiempos, guardando los mismos años. Ya somos nueva criatura y no la vieja criatura que andaba atrás de esto. Entonces, mire que el mundo o la mundanalidad nos trae esclavitud, nos mancha y es una enemistad contra Dios que tenemos, porque ya Él nos liberó de ahí. Entonces Santiago 4:4, mire lo que nos dice la palabra. Oh almas, mire cómo trata, adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire que esto es la amistad con el mundo y esta carta es para la iglesia. ¿Y cómo nos trata si seguimos adulterando espiritualmente? Y se nos nota físicamente, porque tú andas guardando lo mismo que anda guardando el mundo y haciendo lo que el mundo hace. El mundo hace eventos donde hay borracheras, griterías, donde hay carnalidad. ¿Y cuántos cristianos o cristianas andan metidos todavía en el mundo? Por eso le titulé mundanalidad. Y son unos mundanos metidos en las iglesias. Porque la iglesia es usted. Entonces usted tiene que quitar eso de su vida. Y no está en enemistad otra vez con Dios como cuando estaba sin Cristo. Cuarto, es una corrupción que viene, ¿sabe de dónde? De la carne. Entonces vamos a ver lo que nos dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, o sea, de la carne, habiendo huido.
Si ya huiste, ¿qué haces con volver? Como la cabra, a ver qué fue lo que la asustó, y ahí la está esperando el tigre y la agarra. Eso hace la cabra. Sale huyendo y después viene a ver qué fue lo que la asustó, cuando nos referimos al animal. Y esa es la comparación que hace Dios entre la cabra y la oveja. Entonces, todo eso es la carne, y si usted hoy está sembrando para la carne, se va a perder, no va a estar en las bodas del Cordero. Porque mire lo que nos dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quinto punto, la vanagloria. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, vio que es carnal. Todavía, como estaba en la iglesia de Corintios, les dijo, ustedes son unos carnales. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No nos hemos salido del mundo. Estamos aquí en el mundo, pero no debemos practicar lo que usted y yo practicábamos antes de Cristo. Ahora somos cristianos que estamos en el mundo, pero no practicamos lo del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero si usted hace hoy la voluntad de Dios, va a permanecer para siempre. Entonces, ¿qué hace el mundo? Están esclavos bajo sus deseos carnales, tan manchados, es enemistad contra Dios, porque viven en la corrupción. Esa es la palabra favorita hoy. Corrupción en la iglesia, porque no solamente ya en la sociedad ni en el Estado, es en la iglesia la corrupción que hay hoy en día, la vanagloria que hay hoy en día, de hombres prepotentes, orgullosos y mujeres, siguiendo igualmente que muchos del mundo. Entonces el mundo odia a los hijos de Dios. ¿Y qué hace usted metido a donde lo odian? Si usted ya se salió de ahí, si usted también de pronto en otro tiempo odiaba el Evangelio de Cristo, odiaba a los hijos de Dios. Entonces mire lo que nos dice Primera de Juan 3:13. Mire que dice, hermanos, esta carta es para la iglesia. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y mire el versículo 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú tienes bienes de este mundo, no te has engreído con ellos. Sirve, ayuda a tu hermano, que el día que te muera no te llevas nada. Y eso es lo que se vuelven prepotentes, orgullosos, vanidosos por el dinero. Y el dinero que llegue no es para que tú lo derroches, sino para que compartas con tu hermano. Que no sea de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que nos quiere hablar esta palabra. Que no siga las corrientes de este mundo, porque son falsas ante Dios, aunque para ellos sean hermosas. Falsas doctrinas, y aquí es lo que estoy hablando. Siendo tu hermano y tiene bienes de este mundo, porque no te los vas a llevar, son de este mundo. Entonces mire que aquí en la falsa doctrina, dice en Primera de Juan 4, del 1 al 6, el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo.
Y mire que nos vuelve a hablar a los amados. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no lea bien la Biblia, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quién va a escuchar esta palabra y la va a entender? El que es de Dios. Y si acaso anda extraviado, va a volver y va a salir de las obras del mundo, de las obras de la carne, y va a entrar en el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si usted es de Dios, va a escuchar esta palabra. Si no es de Dios o está en algo equivocado, la va a rechazar. Pero si quiere cambiar, la va a escuchar para ver qué hace usted que se identifica con lo que está diciendo. Y esas son las falsas doctrinas que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Ya usted las conoce, hay en cantidades, y desconocen a Cristo. Y el mundo no quiere saber lo que la Biblia dice si se va en contra a lo que es la carne o a sus deseos caprichosos en los que andan. Es lo que usted no debe permitir más en su vida. Está participando en las obras del mundo. El que es de Dios, escucha, te escuchará. El que no es de Dios te rechazará, porque es del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, mire qué doctrinas. La mundanalidad es esclavitud espiritual, en días, meses, tiempos, años, festejando cuanta cosa sale. Te mancha por estar siguiendo esas obras. Es enemistad contra Dios, corrupción o personas carnales llevando el evangelio de Cristo y metiendo al mundo. Han metido cuanto alboroto hay del mundo, lo meten a la iglesia y dicen que no pasa nada. La vanagloria, hombres que andan en su vanagloria, en su jactancia, eso tienen odios contra los hijos de Dios. No todos, pero sí hay una mayoría donde no gustan del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque son falsas doctrinas. Hay divisiones, cantidades. Y el 8, filosofías huecas y tradiciones. Colosenses 2:8. Plenitud de vida en Cristo, hasta el título te habla. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No viva de tradiciones. Eso era lo que usted vivía. Que si mi padre creía en esto, usted también lo iba a creer sin preguntarle a la Biblia si eso era verdad o era mentira. ¿Cuánto viven de tradiciones? De cuántas fiestas patronales hay festejándoselo a un ídolo, a una estatua muda que no habla, obra de hombres hechas o insinuadas por el enemigo, porque la palabra lo dice en Habacuc 2:18. Detrás de cada escultura se esconde la mentira, y el que anda en la mentira le sigue las corrientes a Satanás. Lea Biblia para que vea que son tradiciones. Y mire lo que nos dice el versículo 20 al 23 de aquí de Colosenses. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos? Eso que estoy hablando, tradiciones, días, meses, tiempos, años,
Halloween, cristianos llevando a sus hijos a fiestas mundanas, poniéndolos a bailar también lo que el mundo baila, ¿ya? Tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Se flagelan, Semana Santa, se crucifican, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Toda esta obra es carnal. Eso solamente lo hace un cristiano carnal, como lo había en la iglesia de Corinto. Entonces mire que Primera de Corintios 3, vamos a ver qué nos dice con respecto a la carnalidad. Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermano, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, disensiones, no soy carnal y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Pues, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, quite toda esa carnalidad. Usted no es de hombre alguno, usted es de Cristo. Ese es el verdadero pastor que tú tienes. Y si el pastor que tienes te lleva al mundo, arranca a correr de ahí. Porque si te sacó Dios de ahí, a través del Espíritu Santo, que es la palabra, vas a volver a lo mismo. Es como cuando el perro vuelve al vómito y la puerca enlodase en el cieno. Segunda de Pedro 2:22. Ahí se cumple ese proverbio de que volviste al vómito o al lodo. Entonces mira lo que dice, les puse aquí cuidado en Mateo 4:8-11. El cuidado que tenemos que tener con el ofrecimiento que te puede llegar de alguien. Eso fue lo que le ofreció Satanás a nuestro Señor Jesucristo, el mundo y todo lo que había. Cristo se lo desechó. Dice aquí, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si ve, los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué haces tú metido en los reinos del mundo? Si de ahí te sacó, ahora estás en el reino de los cielos, sentado en las regiones celestiales con Cristo. Si vivo, eres de Cristo, y si morimos, somos de Cristo. O sea, siga la corriente de Cristo, y no de donde lo sacó volver otra vez a la corriente del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No adore a nadie, adore a Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían. No le pida al ángel, porque se le vuelve idolatría. Pídale a Jesucristo, que es el que maneja los ángeles, a quienes lo escuchan y le obedecen. Todo eso hay que distinguirlo. ¿Y sabe por qué le ofreció los reinos del mundo? Porque mire lo que nos dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Si ya usted y yo sabemos que somos de Dios, ¿qué hacemos en las prácticas del mundo? Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, la influencia maligna. Entonces, si te sacó o nos sacó de ahí, ¿qué hacemos metido? Es como volver al vómito. Es volver al vómito, no como, sino volver al vómito.
Primera de Corintios 11:32, dice la bendita palabra de Dios. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo va a ser condenado. Dios no quiere condenarte si ya te sacó y me sacó para que no caigamos en la condenación que viene para el mundo. El mundo entero va a perecer bajo la candela, porque ya no va a ser en el agua, porque la Biblia lo dice, que este mundo está destinado para el fuego, reservado por la misma palabra de Dios. Entonces, si te sacó de ahí, ¿qué haces con volver ahí? 1 Timoteo 6, 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Aférrate a la palabra. No te vas a llevar nada, sirve con este dinero pecador. No te aferres a las corrientes de este mundo que de ahí te sacó para que estés metido ahí otra vez. Dice la bendita, poderosa palabra de Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso se llama apostasía, apostatar de la fe. Y eso es lo que usted ve, una inmensa apostasía hoy en el pueblo de Dios. Predicción de la apostasía, y aquí mismo en Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que te llevan a la mundanalidad, te llevan a la avaricia, te llevan a cuanta cosa aparece, pero menos a Cristo. No traiga la mundanalidad a tu vida. No repitas. De ahí nos sacó. Éramos mundanos. Muchos se ofenden porque le digan mundano. Ese es el gentilicio del mundo o la mundanalidad. Si a un cristiano le dicen andas corrupto, cristiano corrupto, es porque anda en la carne, anda en la mundanalidad. Acepta que te lo digan porque está bien dicha la palabra. Corrupto porque viene de la corrupción de la carne y no viene del Espíritu Santo. Entonces viene una pregunta: ¿cómo la vencemos, la mundanalidad? Aceptando a Cristo. Entonces vamos a Juan 17, 9 al 16. Mire lo que nos dice palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ya somos de Cristo, igual que los apóstoles, igual que a los discípulos que cargó Jesús. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Glorifique a Jesús, para que el Padre se alegre en lo que haces. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese, ya del Salmo 41, 9. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal, de este mal. Es que hay que orar todos los días que nos guarde el Señor. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Esto es lo que usted y yo debemos de acoger, que ya no somos del mundo, aunque vivimos en el mundo. No practiquemos lo que el mundo practique. No traigas a la congregación lo que el mundo hace. No traigas a tu vida cuánto día y mes y tiempos, años festejan y cuánta cosa hacen, cuánta fiesta hay, cuánta tradición, ahí la tienen metidas las tradiciones y corrupciones en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque ya fuimos escogidos. Es un privilegio que casi 9.000 millones de personas que tiene el mundo, tú y yo, hayamos sido escogidos de lo que no éramos nada en el mundo. Primera de Corintios 1, 27 al 30. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, si ya te escogió, porque estaba en la mente de él, ¿qué haces tú metido en el mundo? En la mundanalidad, en la corrupción. Por eso es que te dicen cristiano corrupto o corrupta, si eres mujer. Porque te ven haciendo lo mismo que ellos hacen. Efesios 2, 11 al 13. Mira lo que dice aquí. Reconciliaos por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en el prepucio. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos andan así? Mueren hasta sin esperanza porque no tienen a Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces éramos, ya no somos. Cuando te dicen tú eras borracho, eras dado a las fiestas, amabas a los ídolos, eras, pero ya no debemos ser. Ahora somos cristianos que ya salimos de ahí, como lo recuerda Pablo, de a dónde lo sacó el Señor. Y tú y yo debemos reconocer de a dónde nos sacó el Señor, para no caer otra vez en esa trampa. Pablo fue muy sincero, reconoció siempre todas esas cosas, y usted y yo también debemos de hacerlo día tras día, porque si no, vamos a seguir en las mismas día tras día. Porque Pablo, en su bendita palabra, él reconoce que era Pablo antes de Cristo. Se lo voy a mostrar aquí. Primera Tesalonicenses capítulo 1, 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo está reconociendo de dónde lo sacó Dios, del judaísmo, de las normas o de la ley que Pablo perseguía a la iglesia. Él lo reconoció. Y mire lo que nos dice
en 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Lo mismo puede estar tú y yo, pues estaba yo y puede estar tú hoy, en ignorancia e incredulidad. ¿De a dónde nos sacó? Entonces, ¿cómo la vencemos? Aceptando verdaderamente y recibiendo a Cristo, aceptando que fuiste escogido del mundo para que no vuelvas más, y ahora eres fuerte, ahora eres sabio y sabia en Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, porque sin Él tampoco puedes hacer nada, porque sigues en la carne. Si sigues todavía festejando y siguiendo las corrientes de este mundo, aunque te hayas bautizado, aunque te hayas casado, si no quitas esto que estás haciendo, de estar metido en las cosas del mundo, de donde Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo te libertó, te vas a perder. Lamentablemente es así, pero la Biblia lo está diciendo hoy. Porque mire lo que nos dice 1 Corintios 2, 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted la va a leer 1 Corintios 2, del 11 al 16, y va a encontrar esta respuesta. Entonces nosotros miremos siempre lo que dice la palabra. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces usted no tiene ya el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Porque mire lo que dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, está escrito con minúscula, sino el espíritu que está con mayúscula, que proviene de Dios. También aprenda eso ya. ¿A qué espíritu se está refiriendo? ¿Al espíritu del anticristo? ¿Al espíritu del diablo? ¿O al espíritu que tiene usted cuando está sin Cristo? Vamos al cuarto, renunciando. Tito 2, 11 al 15. Y leemos en la bendita poderosa palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bien clara que está la bendita palabra de Dios. Y vamos al quinto punto. ¿Cómo la vencemos? Aceptando verdaderamente a Cristo, aceptando la escogencia y no volviendo al mundo, viviendo en el Espíritu Santo y no en el espíritu que tenías antes del mundo o del anticristo, y renunciando a la mundanalidad. Y quinto, vivir por fe, la fe verdadera. Primera de Juan 5, 4 al 5. La fe que vence al mundo. ¿Cómo vas a vencer al mundo si todavía no tienes la fe verdadera?
Dice tenerla, pero no la aplicas. Todavía vive de los festejos del mundo y metido en la iglesia, o pasando como iglesia. Entonces mire lo que dice. Porque todo lo que es nacido, si ya naciste de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. La pregunta, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que murió y resucitó, que es la cabeza de la iglesia, que es el que te dijo que te iba al mundo, te iba a aborrecer por su causa, y se cumple. ¿Cuántos te odian por causa de Cristo? Porque eso es lo que nos está diciendo. Y yo les leí y les voy a volver a leer para que usted no dude. Porque mira lo que nos dice Primera de Timoteo 4:1. Predicción de la apostasía. ¿A dónde está la apostasía? En la fe. Ya no vive por la fe verdadera en Cristo, sino por la fe que Él dice tener. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no todos, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ya les prediqué clase de doctrina, clase de pastores. El que anda en esto, ese es el pastor. Eso predica, a eso te lleva. El amor al dinero es salirse de la fe verdadera y ya no vive por gracia, sino por lo que ve y lo que hace. Muy bueno el tema. Entonces, aceptando a Cristo, la escogencia con el Espíritu y renunciando a la mundanalidad y vivir por fe, la fe genuina y no fingida. Entonces vamos a la conclusión. Tenga prioridad. Primera de Corintios 7:31 al 35. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ya tú conoces esta palabra, pero tú no tenías el don, o no lo tienes, o no lo tenías de abstinencia, como Pablo. Él recomendaba que si no te casabas era mejor. Pero si te casas, no pecas. Pero que tu prioridad no sea tu mujer, tu marido, tus hijos, las cosas, sino que tu prioridad sea Dios a través de Cristo, del Espíritu Santo, y no el mundo y las cosas del mundo. Bien clara que está esta palabra, para que tú no vuelvas al mundo como volvió Demas. Segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Sabe qué dicen algunos? Que se fue a predicar. Yo no he encontrado que digan todavía que Demas estaba predicando en la iglesia de Tesalónica. Esa era la región tesalónica y el gentilicio eran los tesalonicenses. Se fue al mundo, abandonó a Pablo.
Entonces usted no vaya a abandonar a Dios por el mundo, ni por las cosas que hay en el mundo. Disfrute sanamente, sin salirse de la verdad. Hoy te hemos predicado con mucho amor la mundanalidad, la apostasía está metida en muchas denominaciones que eran trinitarias, eran Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hoy tienen de padre al enemigo, tienen de padre al dinero y tienen de padre al mundo. Pero en nosotros no va a ser así, porque nos vamos a conservar fieles hasta el final. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo los bendiga. Y que tengan mucho cuidado en lo que hacen y que esta palabra te pueda abrir los sentidos y puedas vivir mejor, siguiendo la verdad y ser libre en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que tú nos has dado hoy a través de tu Santo Espíritu, para que Jesús sea la cabeza y la cobertura sea el Espíritu Santo de nuestra vida aquí en la tierra. Te adoramos y te glorificamos y pedimos por la familia espiritual, por las autoridades, por los que nos odian y nos persiguen. Oramos por ellos, por las viudas, los huérfanos, por todos aquellos que no te conocen y puedan llegar al camino de Dios y salir de la mundanalidad y llevar una vida sincera, sin fingimiento en la fe y sin fingimiento en el amor, que sean puros y verdaderos y puras para agradarte y glorificarte. Así queremos para nuestra vida, Señor, que seamos sinceros, verdaderos y que todo lo pongamos siempre a través de las Sagradas Escrituras, que es la que nos lleva a la verdad. Dice que fue inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, iluminados que dejaron estas palabras para que esa iluminación también llegue a nosotros y podamos orar y llevárselas a muchos. Por eso en esta hora te adoramos y te glorificamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y un aplauso al que nos libertó del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.